Lo que vamos a ver en este video es la función seno. Como vemos acá, la función seno tiene en su forma general esta forma, donde d, a, b y c son constantes. Lo que vamos a analizar qué significa cada una de esas constantes y qué hace o qué le hace a la gráfica de la función cada una de esas constantes. Veamos. D significa el desplazamiento vertical, es decir, que dependiendo del valor es cuánto la gráfica se desplaza hacia arriba o hacia abajo. Luego lo vamos a ver con un ejemplo. La amplitud es cuánto se agranda la gráfica hacia arriba o hacia abajo. Luego tenemos el pulso, es la cantidad de oscilaciones que se dan en un intervalo. C, el desplazamiento horizontal, significa cuánto se desplaza hacia la izquierda o a la derecha. Y luego tenemos el periodo, que lo vamos a usar para calcular las raíces de una función, de este tipo de función seno, o también función coseno. Bueno, veamos un ejemplo de para qué sirve cada una de estas constantes. Bueno, en este ejemplo lo que tenemos es igual a 2 multiplicado por el seno de 1 por x. Acá vemos que la constante d, que es lo que sumaría acá, no aparece. Y la constante c, que es el desplazamiento horizontal, tampoco aparece. Entonces, viendo este ejemplo, lo que vamos a hacer es usar los deslizadores para darle valores a lo que es d y ver si hace un desplazamiento vertical. A medida que aumentamos d, por ejemplo, vemos que la gráfica corta al eje x y al eje y en el punto 0. Si yo lo desplazo en teoría una unidad hacia arriba, debería cortar la gráfica en el eje y en el punto 1. Entonces, aumentamos el valor de d, vemos que acá aparece, lo aumentamos en una unidad. Entonces vemos que intercepta al eje y en 1. Y así sucesivamente. Lo puedo seguir aumentando y lo que hace es desplazar a la gráfica de la función en tantas unidades que yo le asigne. Y lo mismo pasaría si el valor fuese negativo. En menos 1 vemos que se desplaza desde el 0 una unidad hacia abajo. Ahora bien, vamos a dejarlo como estaba. Así es más fácil de trabajar con los siguientes valores. La amplitud significa qué tan alta llega la gráfica de la función. Acá vemos que la cúspide de la función llega hasta 2 y la parte de abajo llega hasta menos 2, porque la amplitud vale en este caso 2. Si nosotros la dejamos en 1, vemos que va a llegar hasta 1 la cúspide y hasta debajo menos 1. Y así podemos hacer con todos los valores. Si le ponemos, por ejemplo, 2, si le ponemos 3, vemos que la cúspide lo que hace es agrandarse. Vamos a dejarlo en 2 y vemos qué pasa con el pulso. Fijémonos, si nosotros vemos la gráfica, vemos que sube, luego baja y luego vuelve a subir hasta chocar al eje X. Si analizamos desde acá hasta acá, vemos toda una oscilación de la gráfica. Y luego se vuelve a repetir el mismo comportamiento, otra oscilación de la gráfica. Y así va a seguir infinitamente. Entonces, al aumentar yo el pulso, lo que hago que en este intervalo, hasta acá tengo pi, lo que vale pi, 3,14. Y acá tengo el doble de pi, que sería 6,28 más o menos aproximado. Si yo aumento el pulso, lo aumento a 2, por ejemplo, en lo que es pi, ya tengo una oscilación completa, porque es el doble, significa que va a aumentar la cantidad de oscilaciones que había de 0 a 2pi, que era 6,28, aumenta el doble de oscilaciones, tenemos 1, 2. Y si yo lo aumento hasta 3, significa que de 0 a 2pi, ahí está, de 0 a 2pi, que 2pi, lo vamos a indicar, está acá, a ver si aparece, tenemos 3 oscilaciones.
tenemos 1, 2 y 3 oscilaciones. Y así podemos seguir indeterminadamente, ¿sí? Si yo lo aumento a 4, bueno, este punto se me fue, pero nosotros analizamos lo que pasa hasta 2pi. Tenemos 1, 2, 3 y 4 oscilaciones. Eso es lo que hace el pulso, el número que multiplica la x dentro del seno. Vamos a dejarlo en una oscilación en 2pi, ¿sí? Hasta 2pi hace una oscilación y así sucesivamente. Luego el valor de c, como dijimos, el desplazamiento horizontal, es decir, que la gráfica se va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero lo normal sería pensar que si aumento el valor de c, la gráfica se va a mover hacia la derecha. Pero en este caso es al revés. Cuando aumentamos c, por ejemplo, acá vemos que la gráfica corta en 0 al eje X. Si yo lo aumento una unidad, se va a trasladar hacia la izquierda y lo va a cortar en -1. Veamos. Lo muevo una unidad, es decir, que le sumo 1 y corta el gráfico X al eje X en -1. Y si yo hago al revés, o sea, yo lo puedo seguir trasladando, aumentando c y trasladándolo a la izquierda. Vemos que ahora corta en -2 y así sucesivamente. Y si yo le resto, se traslada hacia la izquierda. Hasta ahí bien. Ahora, si yo lo dejo como está, vamos a ver el tema de las raíces. Las raíces vemos que corta en 0, que corta en pi, porque pi es 3,14, en 2pi, ¿sí? En 3 medio de pi, en 2pi y así. Sería en 90 grados, en 180 grados, en 270 grados, en 360 grados. Depende si trabajamos en sistema sexagesimal o en radianes. Vamos a ver el cálculo de las raíces, cómo se hace. Raíces. Acá tenemos la misma función a por el seno de bx más c, pero le falta d. ¿Por qué? Porque las raíces se van a poder calcular con este método siempre y cuando el valor de d no esté. Entonces, o hay un caso particular que es cuando está d, pero la gráfica es tangente al eje x. Es decir, que si yo la traslado, va a tocar solamente la parte de abajo al eje X. Eso mucho cuidado, pero por ahora lo vamos a ver con este método, cuando no aparece D. Cuando no aparece D, normalmente cuando nosotros hallamos raíces, lo que hacemos es igualar la ordenada al origen, es decir, y a 0. Luego empezamos a despejar. En este caso, a que está multiplicando pasaría dividiendo al 0, lo cual da 0. Y quedaría seno, o sea, quedaría 0 igual al seno de b de x más c. Si pasamos el seno, pasa como arcoseno de 0, lo cual también da 0. Entonces simplemente te queda bx más c igualado a 0. Y si despejamos la x de bx más c, el c pasa restando, quedaría menos c, y el b pasa dividiendo y quedaría b. Entonces el valor de x es menos c sobre b. Ahora bien, cuando nosotros tenemos menos c sobre b, ¿sí?, podemos calcular una raíz. Pero acá vemos que nos da una sola y nosotros necesitamos todas las raíces en general. Entonces para eso se calcula el periodo, que el periodo es siempre 2pi dividido el pulso. ¿Sí? En este caso acá tenemos el cálculo precargado, como el pulso en este caso es 1, nos va a ser 2pi dividido 1, lo cual es 6,28, redondeado. Multiplicado por una constante k, pero el periodo lo divide por 2. Y por una constante k que a medida que nosotros le damos valores acá, vamos a ir obteniendo las diferentes raíces de la gráfica. Por ejemplo, si k vale 0, todo esto se hace 0 y simplemente obtenemos menos c sobre b. C en este caso no lo tenemos en esta gráfica, c vale 0, ¿sí? C vale 0 y b vale 1. Entonces vamos a obtener, cuando vale k 0, c como vale 0,
todo esto va a ser 0. Por lo tanto, yo pongo 0 acá, no va a dar una raíz en el 0, 0. Luego, si le ponemos 1, nos va a dar una raíz en la mitad de lo que vale el periodo, por k. Entonces va a ser en pi la primera raíz. Acá dice que x es igual a pi. Si vale 2, nos va a dar 6,28, ¿sí? Lo cual es 2pi. No sé por qué acá me aparece aproximado el valor de pi y no exactamente en radianes. No lo pude escribir de esa forma, pero capaz para otro video o para otra situación voy a hacer que aparezca. Y así sucesivamente obtenemos todas las raíces, dándole valores acá, siendo k un entero, ¿sí? Un valor entero, positivo o negativo obviamente. Por ejemplo, si ponemos -1 nos va a tirar las raíces negativas. Entonces, siempre es necesario, digamos, cuando no tenemos la parte d, que lo hagamos de esta forma. Y de esa forma vamos a poder hallar todas las raíces. Por ejemplo, a d no lo voy a desplazar, pero si yo utilizo a para aumentar la amplitud, bueno, las raíces van a caer sobre el mismo valor. Pero si aumentamos, por ejemplo, lo que es el pulso, que es la cantidad de oscilaciones en un intervalo, de todas formas vamos a obtener los valores de las raíces. Vemos ahí cómo nos va dando los valores cuando modificamos el valor de k. Bueno, ahí se me desapareció. Ahí está. Y obtenemos todas las raíces de esa manera. Pero en general, si hacemos el cálculo en papel, se hace de esta forma. Ustedes lo pueden verificar haciendo, por ejemplo, vamos a darle un valor a c para que tenga un poco más de sentido. 2. El valor de b lo podemos hacer en, vamos a ponerlo S sobre B. Entonces vamos a ponerlo en 4, por ejemplo. Ahí va. Entonces, en este caso, tenés que hacer menos C, que sería menos 2 sobre 4, ¿sí? Lo cual si lo simplificamos nos queda menos 1/2. Más el periodo, que el periodo es lo mejor de todo, es trabajarlo como aparece en forma de radianes y dividirlo por 2. Si dividís por 2, te quedaría multiplicado 1/2 y se simplifica, te queda pi sobre 4. Entonces acá sería 1/2 más pi sobre 4 y ahí se obtienen todas las raíces, dándole siempre valores acá. Esto se puede trasladar a papel, lo cual es recomendable, no siempre usar el software. Entonces cuando k vale 0 nos da la raíz en menos 0,5. Cuando k vale 1 nos da la raíz en 0,29. Y así sucesivamente. Pero lo mejor de todo es trabajar no valores aproximados, sino que nos quede todo en radianes. Eso en papel, indico y recalco que sea en papel. Y así de esta forma podemos hallar. Si vos tenés las raíces, si vos tenés todo esto y te quedan radianes, podés calcularlo con la calculadora y te tiene que dar este valor aproximado, que lo podés comprobar. Yo voy a dejar este archivito de GeoGebra, lo voy a dejar en el link del video para que se pueda comprobar los resultados. Cuando nosotros tenemos valores de C, como por ejemplo nos pueden dar pi sobre 2 o pi, nosotros con el deslizador no podemos obtener pi porque nos daba 3,14 y acá podemos poner 3,1, lo cual no es el valor exacto. Para eso yo puse casillas de entrada. Lo que tenemos que hacer es destildar los deslizadores y poner las casillas de entrada. Y en este caso podemos modificar de la forma que nosotros queramos el valor exacto. Por ejemplo, acá en vez de poner 3, vamos a poner pi dividido 2. Entonces en ese caso nos va a tirar con el valor exacto. Pi dividido 2, o por ejemplo si te dan en el ejercicio 3pi sobre 2, entonces vos podés poner los valores exactos para verificar mediante esta casilla todas las raíces. O simplemente cuando vos tenés k igual a 0, se supone que vos cuando haces el cálculo de menos c sobre b, que sabemos que c en este caso vale 3pi sobre 2,
y b vale 4, hace la división esta, te queda 3pi por 8, sobre 8, 3pi sobre 8, menos 3pi sobre 8, y si vos haces el cálculo, menos 3pi sobre 8, lo pasás a decimal, te tiene que quedar exactamente este valor. Porque cae 0 y te anula todo esto. Entonces vos cuando le vas dando valores acá, 1, 2, no te lo va anulando, pero te va hallando el resto de las raíces. Siempre hay que tener en cuenta que la función no tiene que estar desplazada. En este caso lo estamos calculando con la función desplazada y este punto en realidad no es raíz. Si nos acercamos vemos que no es raíz porque está desplazada. D tiene que valer, en este caso, 0. Si vale 0, ahí sí va a ser la raíz. Por eso, en el caso de que no aparezca D, este archivo funciona. Cuando aparece D no es sencillo porque las raíces no se repiten cada el mismo periodo. Si nosotros ponemos 0 acá, le ponemos, no sé, 2 acá y le ponemos 1, si nosotros la desplazamos, ¿sí? Vamos a poner los deslizadores más cómodos, lo desplazamos, vemos que acá hay una raíz y la otra está acá. Hay un intervalo y la otra está acá. Entonces este intervalo es más chico. Tiene un periodo que se cumple las raíces, otro más chico y otro periodo más largo. Ya es un poco más difícil y tiene una forma más exhaustiva de hallar las raíces. Se pueden, pero ya no es la idea de este video. Porque normalmente cuando te dan estos ejercicios empiezan de esta manera y con esta intención de que hallen las raíces de esta forma. Pero este método, si hay una forma general, es muy difícil encontrarla. Así que por este video simplemente vamos a ver cuando D vale 0. Y luego, bueno, puedes tener cualquier valor acá, los que sean, y las raíces las vamos a hallar igual. Bueno, así que espero que el video sirva y que cualquier consulta que tengan acerca del tema me pueden escribir sin ningún drama.